Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien para comenzar esta clase de distribución normal. Hasta aquí, las clases anteriores lo que hemos visto son variable aleatoria continua, variable aleatoria discreta, ¿cierto? Con sus funciones, Entonces, esos son temas previos que vamos a necesitar para la distribución normal, que es un tema importantísimo que se va a ver en sus materias, en el colegio, en la universidad, en la vida. Es un tema que sí o sí lo van a poder diferenciar ahí. ¿Ok? Comencemos. Bueno, aquí un poco de conocimiento, como les contaba. Primero saber variable aleatoria continua, discreta, conocer la media, la desviación estándar y la varianza. ¿Ya? Quizá aquí no es necesario calcular la media, la desviación estándar o la varianza. ¿Ya? Por lo general se los dan. Entonces sí es importante saber a qué se refiere cada término, ¿ok? Entonces vamos a ver una distribución normal. Acabamos de empezar Fredison. Acabamos de empezar. Distribución normal. Aquí una pequeña definición que es un comportamiento de la función de densidad de probabilidad. Ya, quiero que se acuerden de la clase de variable aleatoria continua, porque aquí esto es en la continuación de la variable aleatoria continua con sus respectivos temas, ¿ya? Tenemos, la variable aleatoria continua, tenemos su función de densidad, función de distribución, cómo calcular las probabilidades. Si los vamos vamos a ir haciendo la analogía en cada caso, ¿ya? Pero es con respecto a la variable aleatoria continua. Esta distribución normal es una función de densidad de probabilidad, ¿ya? O sea, es la curva que va dando la función de probabilidad. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que calcular la probabilidad con el área bajo la curva en una variable aleatoria continua? Se formaba una línea, ¿cierto? Y para calcular la probabilidad era esa área que se formaba bajo la curva. ¿Ok? Que por lo general se daban líneas para que ustedes podamos calcular el área de forma exacta con figuras. Entonces, lo que nos lleva a la función siguiente, que es una función de que depende el valor que toma la variable aleatoria continua, que es el x, ese sigma que está ahí, que es se lo voy a marcar aquí, este sigma, este de acá, eso es la desviación estándar que tienen las muestras, tienen los datos, perdón. Ya es la dispersión, es un índice de dispersión que tiene esta función. O sea, a mayor desviación estándar hay mayor dispersión. O sea, los datos están mucho más alejados entre ellos, ¿ya? Eso es con la desviación. El otro dato, bueno, aquí ese x pequeño, ese x minúsculo que se ve ahí, es el valor que toma la variable aleatoria continua, ¿cierto? Acuérdense que el x, que es la variable aleatoria continua, toma valores como x sub i, otro valor que puede ser el x sub i, y esos son números. Ese es el número que está indicando esa x minúscula, ¿ok? ¿Se acuerdan el número de caras al lanzar la moneda dos veces? Pueden ser 0, 1, 2. Bueno, ahí está el 0, 1, 2. Ese es el valor que toma la x. Y el otro término aquí es esa u, que es una mu, se llama media de la población, ya de todos los datos que estamos trabajando. Que al final es un promedio, el término que está justo entre medio de todos, ¿ya? Se forma ahí un centro de masa y se divide todo de forma simétrica justo en la media que hay en esta distribución, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes esta fórmula no la van a usar. Sigma vendría siendo cuando se aleja del promedio. Un ejemplo sin estructura. Claro, ahí la desviación, acuérdense que el sigma es la desviación estándar, ya qué tan alejados están mis datos, ya qué tan dispersos están. Pero lo importante es que aquí ustedes, esa función que se ve ahí, que es muy fea, ¿cierto? No la tienen que usar, no se preocupen ahora, todavía no. Quizás más adelante, después cuando estén en la universidad y vean sus cursos de estadística, les va a salir porque esto es una distribución normal y es muy común que aparezca y es muy común
verla en el día a día, en muchos sucesos que hay en el día, se comportan de forma normal, ¿ya? Tienen una distribución normal. Bueno, ahí tiene la función y se anota de esta forma, ¿ya? Cuando dicen que una variable aleatoria continua, x, tiene una distribución normal, n, con los parámetros siguientes: la media y la desviación estándar. O sea, a ustedes les van a dar, le tienen que decir que se comporta de forma normal. Al decirle que está x, se comporta de forma normal, con la n, ¿cierto? Con los parámetros de media, esa es la media que le tienen que dar, o se puede quizá calcular de alguna otra forma. Y el otro parámetro que tienen que conocer es el sigma, que es la desviación estándar. ¿Ya? Esos dos parámetros va a depender la distribución normal. Hola, Mick Stenger. No, empezamos hace poquito, hace unos 7 minutos. Así que estamos todavía en las definiciones, ¿ya? Pero eso, lo importante es que esa función es la que está graficada, pero no es necesario trabajarla como tal, todavía. Bueno, acuérdense, la variable aleatoria continua toma una distribución normal con los parámetros de media y de desviación estándar, ¿ok? Ustedes, cuando busquen acá busquen en bibliografía, busquen en internet, lo más probable es que le digan que este parámetro que les sale acá sea un sigma al cuadrado. Ese sigma al cuadrado es una varianza, ¿ya? Entonces, tengo entendido que es por temas de simplificaciones que a nivel de colegio, a nivel de PSU, lo que sea, se trabaja con la desviación estándar, ¿ya? Para aplicarlo de forma directa. Pero por lo general ese tiene que ir un sigma, que es la varianza, ¿okay? Que es la desviación estándar al cuadrado, o la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿ok? Pero ustedes preocúpense de esto, ¿cierto? Como una distribución normal, la variable aleatoria continua tiene una distribución normal con tal media y con tal desviación estándar, ¿ok? Y su gráfico que se representa es de la forma así. Yo creo que ustedes lo han visto en algún lado. Claro, en ensayos lo que pasa es que si les dicen, si les dan si les dan la varianza, ustedes tienen que, si les dicen que es la varianza, ustedes tienen que trabajarla, pasar la desviación, porque se trabaja como desviación al momento de hacer el cambio de variable, que ahí lo vamos a ver bien, ¿ok? Ahí se van a fijar, ¿ok? Tienen que fijarse en eso, pregúntenlo bien igual, porque yo lo he visto de las dos formas, ¿ya? Yo he visto en libros que lo enseñan con desviación estándar, y he visto otros libros que lo ponen como varianza, ¿ok? Me imagino que para nivel a PSU es con desviación estándar por un tema de comodidad, ¿sí? Y bueno, el gráfico es eso. Aquí está la función de distribución normal, ¿ya? Se distribuye de forma normal como una campana, ¿ya? Que eso después lo vamos a ver bien. Eso es una campana, esta es la función normal. Bueno, aquí otro tema que ustedes tienen que conocer es la distribución normal tipificada o estandarizada. Muy importante también. Acuérdense de ese nombre, tipificada o estandarizada. Y como dice ahí, es la distribución normal que tiene por parámetros el 0 y el 1, ¿ya? La media y desviación estándar. O sea, la media nos dicen que es 0, nos dicen que la media tiene un parámetro de 0, y la desviación estándar un parámetro de igual a 1, o la varianza, que es la raíz cuadrada de la varianza, y es 1 también, ¿cierto? Y se escribe así. ¿Viste? Si se fijan, la z mayúscula, que es la variable aleatoria continua, tiene una distribución normal, y se le da la n, con los parámetros de media y desviación estándar. Media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Y se comporta de esta forma también. Ya todo esto se comporta de la misma forma. Bueno, partiría aquí del 0 y van avanzando en la forma positiva, 1, 2, 3,
y la forma negativa menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces, a nivel de... yo sé que a ustedes les interesa mucho, preguntan siempre si es que es con respecto a la PSU. Entonces, aquí yo les puse un gráfico que les pueden, o sea, una tabla, perdón, que les pasan para la PSU, en donde a tal valor de z minúscula ya, aquí los z, la variable aleatoria continua, toma un valor de z, un tal valor de z, 0,67, 0,99, 1, 1,5, me da una probabilidad, ¿ya? Acuérdense que la probabilidad de la variable aleatoria continua es el área bajo la curva, hacia atrás, ¿o no? Entre intervalos, o ustedes se pueden jugar de esa forma. Entonces nos dicen que hasta un z de 0,67, la probabilidad de que la variable aleatoria continua tome ese valor es un 74,9%, un 0,749. Se estandariza porque los datos que ustedes tienen, los datos que se manejan, yo puedo crear la variable aleatoria continua de cualquier tema que yo quiera especificar. Pero los datos que existen de las variables aleatorias están estandarizadas, es decir, están con respecto a esto, cuando la media es 0 y cuando mi desviación estándar es 1. ¿Ok? Ahí, entre esos datos están mis valores específicos, que son esta tabla de aquí. En verdad hay una tabla inmensa que es para cada decimal, para cada milésima que hay que toma la variable z, para cada milésima hay una probabilidad, ¿ya? Pero a ustedes no es necesario que se la sepan, quizás más adelante lo van a usar para su curso de estadística. Porque ahí sí se tiene que trabajar con una tabla grandota que salen todos los decimales, 1,1, 1,11, 1,12, 1,13 y así. Le va dando cada probabilidad para ese número de variable aleatoria continua. Y aquí quiero que vean muy bien este gráfico. Esta es importantísimo porque aquí se simplifican mucho las cosas. Yo les dije que esta distribución normal tipificada o estandarizada parte en el 0. Parte en el 0 porque tiene su media, bueno, no es que parte en el 0, perdón, tiene su media en el 0, por lo tanto su forma es simétrica desde el 0 para la izquierda y del 0 para la derecha, ¿ya? Es simétrica. Entonces aquí ya me dan unas probabilidades para cada valor aproximado. ¿Y cuál es ese valor aproximado? Si yo me muevo hacia la izquierda con una desviación estándar, aquí fíjense, me muevo hacia la izquierda una desviación estándar, por lo tanto el número que estaría acá es el menos 1, porque la desviación estándar es 1. Si yo me muevo con una desviación estándar hacia la izquierda, el número que me queda aquí es el menos 1. Por lo tanto, el número que me queda aquí son dos desviaciones estándar. Por lo tanto, el número que está acá son menos 2. Y si me muevo hacia la derecha, tengo más una desviación estándar. El 0 más una desviación estándar, si la desviación estándar es 1, sería 1. Lo mismo hacia la derecha. El 2 y aquí el 3 más o menos. ¿Ok? Y este gráfico, con esos porcentajes que hay de área bajo la curva, son muy importantes, porque se les puede de verdad que simplificar mucho las cosas. Si ustedes se acuerdan de estos números, ¿ya? Van a poder hacer muchos ejercicios de forma mucho más rápida, porque se les simplifica. Fíjense acá. Aquí me dicen, de la media, del 0, si yo me muevo una desviación estándar hacia la derecha, el porcentaje que me abarca son un 34,1% de los datos, ¿ya? Está hablando de que yo entre 0 y 1 y una desviación estándar más tengo un 34,1% de probabilidad de ese suceso. Como acuérdense que esto es simétrico desde la media, se forma la simetría en la media, tengo lo mismo hacia el otro lado. Entonces, entre 0 y menos 1, también tengo un 34,1% de los datos. Ya tengo un 34,1% de los datos.
Acá. Fíjense acá. Lo mismo va a pasar cuando yo me muevo otra desviación estándar más. O sea, desde el -1 me muevo una desviación estándar más hacia la izquierda, que llegaría hasta el -2. Hasta acá. Ya no tengo un 34, sino que tengo un 36,6% más. ¿Ok? Esto es un 36,6%. Solamente este pedacito de acá. Y lo mismo si lo veo hacia otro lado. Como es simetría, ¿cierto? Se forma la misma probabilidad entre 1 y 2. O sea, si yo comparo la probabilidad de obtener datos entre menos 2 desviaciones estándar, aquí tengo menos 2 desviaciones estándar, ¿cierto? Y aquí tengo más 2 desviaciones estándar. Y aquí en el medio tengo la media, ¿cierto? Al medio está la media. Yo tengo un total de un porcentaje muy grande de los datos, ¿ya? Entonces ustedes si se pueden acordar de esos números y se van fijando con la desviación estándar, se les va a simplificar mucho. Fíjense, entre -2 a +2 tengo un 13,6% más un 34,1 más otro 34,1 más el otro 13,6%. Eso se da para todas las distribuciones normales, para todas, ¿ok? Con tal desviación estándar, con tal media se va a dar para todas. Por eso es mucho más fácil trabajarlo en una desviación estándar o con dos desviaciones estándar, ¿ok? Y aquí yo tengo, entre estos dos, tengo un 68,2%. Solamente entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar tengo ya un 68,2% de los datos. Tengo más de la mitad de los datos. Y si yo le sumo la otra desviación estándar, hasta acá, son 13,6, son 26, 27,2. Si esto yo le sumo los 27,2% de aquí que está el 13, ¿cierto? 13,6 más 13,6 me da 27,2. Me da un total de, ¿cuánto eso es? 4,5, 1, 6 y un 95%. Fíjense, entre menos 2 desviaciones estándar y más 2 desviaciones estándar, ya tengo un 95,4% de los datos. Fíjense ahí. Todo esto son un 95,4% de los datos, que es muchísimo. Entonces, es importante saber estos números. Acuérdense, el 13,6 y el 34,1. Si ustedes saben esos dos, ya es mucho más fácil porque saben que es simétrico y lo pueden llevar al otro lado de la curva. ¿Sí? Importantísimo. Pero con esos porcentajes ustedes ya lo pueden sacar sin siquiera saber cuáles son los números exactos que hay en la tabla. ¿Ya? Si tienen dudas, vayan preguntándome y les voy tratando de responder, ¿ok? Acuérdense, esta es la distribución normal tipificada. Cuando la media es 0 y la desviación es 1. Y esos porcentajes que hay del área bajo la curva, esas áreas bajo la curva es constante para cualquier distribución normal que haya, con cualquier media y con cualquier desviación. ¿Sí? Bueno, entonces, en caso de que ustedes les obliguen a leer los datos que les salen de la tabla, ¿ya? De esta tabla, ¿cierto? De esta tabla que está acá. Si ustedes lo obligan a cambiar los datos que ustedes tienen que tipificar. Tienen que usar una tipificación o una estandarización, ¿ya? Que es el paso de un valor de una variable aleatoria X, con distribución normal, dice ahí, ¿cierto? Con distribución normal de media mu y de desviación estándar sigma a la distribución normal estándar. Por eso es una estandarización o una tipificación. Porque yo paso mi variable aleatoria
continua, con tal media, con tal desviación, lo paso a mi distribución normal estándar, que es la que tiene media 0 y desviación estándar 1. Y así yo puedo conocer la probabilidad de un suceso X según el suceso estándar Z, porque nosotros leemos el estándar Z de esa tabla. Nosotros vemos cuánto es el Z que está ahí, el estandarizado, vemos qué probabilidad tiene en la tabla. Pero no sale para todos los X que yo quiero dar. Ya que puedo inventar una variable aleatoria, pero no va a estar la tabla para eso. Por eso se estandariza esa variable aleatoria. Y va a quedar de la forma en que Z va a ser igual a la variable, el número que esté tomando la variable aleatoria continua mía, ¿cierto? El X, un X que toma un valor de X minúscula, me va a quedar tipificada como X menos la media, aquí, menos esa media que está acá, menos la media, dividido por su desviación estándar. Y ahí me queda tipificada, ahí me va a dar un número, me va a dar un Z. Y con ese número que yo obtenga, ese Z es el que tengo que leer en la tabla. Ahí se me va a cambiar, se me va a hacer como el cambio variable, ¿ya? Desde la variable X a mi variable Z. Ya se le quita la media que yo tengo y se divide por su desviación estándar. ¿Sí? Y ahí le puse un caso, acá al lado le puse un caso de que, supongamos que me dan la media igual a 0 y su desviación estándar igual a 1, que estamos hablando de la variable aleatoria con distribución normal tipificada o estandarizada, y me da que el Z va a ser lo mismo que el X, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta que es lo mismo. Y otra cosa, antes de que se me vaya la idea. No, ya, sigamos. Y aquí un ejemplo que le pongo para que se den cuenta de cómo es que, por ejemplo, me dicen que mi probabilidad de que la variable aleatoria X que yo estoy dando sea menor a 40. Entonces, ¿cómo yo lo tipifico? Le quito al 40 que está acá, le quito su media, o sea, su media, perdón, y lo divido por la desviación estándar que me den. Y ahí me va a dar un Z, ese va a ser mi Z. Y ese número que yo obtenga, lo tengo que leer en la tabla. Y ahí obtengo la probabilidad. ¿Sí? Ahí vamos a ver si alcanzamos a hacer el ejercicio. A ver si alcanzamos a hacer el ejercicio, ¿ok? Ya, antes que se me olvide entonces. Antes que se me olvide. Como les contaba que la distribución normal depende del parámetro de su media, ¿cierto? Dónde está ubicado el centro de la simetría, y su desviación estándar, qué tan alejados están los datos entre ellos. Y acá hay muchos casos, ¿cierto? Entonces yo tengo infinitos casos. Si yo quiero variar una desviación, yo tengo una función con distribución normal, pero con una media, acuérdense que la media está ubicado ahí, justo en el centro. Entonces, si me cambio la media, si me cambia el valor que es el mu, me cambia de 0 a 1, lo único que me va a hacer, se me va a mover. Se me va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda, dejando el centro esa misma, o sea, la media que me están pidiendo. En el caso de que este fuese 0, esta es la distribución normal tipificada con media 0. Pero me dicen alguna otra distribución normal que ya no está tipificada, pero con una media de 10, me quedaría por aquí al lado, ¿ok? Aquí está, no sé, el 10. Y ahí me queda esa distribución normal con media igual a 10. Ya acuérdense, la media lo único que hace es moverla, la va moviendo. Y la desviación estándar lo que hace es juntar todos los datos, los va a juntar todos los datos si es que es una desviación estándar baja, o los va a aplanar, ya los va a dejar distribuidos de forma muy dispersa, va a quedar muy disperso si es que la desviación estándar es alta. Si me dicen que hay una desviación estándar alta, si la desviación estándar es
no sé, de 100, significa que me va a quedar una gráfica de este estilo. No sé, así. ¿Sí? Esa es la de 100. Si tiene una desviación estándar de igual a 100, van a quedar muy dispersos los datos. Entonces el centro que va a estar igual en la media, van a estar los datos muy alejados entre ellos. Pero si me dicen que su desviación estándar es muy cercana a 0, es menor, lo que hace esto que lo alarga, ya lo sube. Y va a quedar de la forma más o menos así. Esto puede ser una con desviación estándar de 0,5, ¿ya? Significa que los datos están muy cercanos entre ellos, ¿ya? Y bueno, eso, acuérdense. Entonces la media lo mueve hacia la izquierda, hacia la derecha, según el valor que tenga la media. Y la desviación estándar lo que hace es la agranda, ¿ya? Agranda los datos, o sea, los esparce los datos si es que la desviación estándar es muy alta, porque están muy alejados entre ellos. Es malo tener una desviación estándar alta. Y una desviación estándar baja significa que están todos los datos muy acumulados entre ellos, ¿ya? Entonces por eso sube. Entonces me mantiene como una diferencia muy pequeña entre todos los datos que están ahí con la media. Y ahí Freddy... Claro, la base es que en distribución normal la va a hacer la próxima clase y lo vamos a ver bien, ¿ya? Pero claro, también funciona, pero puede ser una distribución... Puede ser con variable aleatoria discreta si es para sacar probabilidades más exactas, ¿ya? Y eso más o menos es a lo que yo quería llevarlos con las definiciones. Importante entonces, acuérdense los porcentajes aproximados, 34,1 y el 13,6. Estarían, con eso bastasen si es que lo quieren calcular más o menos el porcentaje aproximado. ¿Cómo se tipificaba o se estandarizaba? Se le quita la media que me están dando y se divide por la desviación. Entonces, empecemos con unos ejercicios que me dicen: sea X una variable aleatoria continua asociada a una función de densidad de probabilidad normal tipificada. Me preguntan cuál es la probabilidad de que X tome un valor entre menos 1 y 2. Importante aquí los que me hablan aquí de una función de probabilidad, o sea, una función de densidad de probabilidad normal tipificada, ¿cierto? Ya me dicen que es normal y me dicen que es tipificada. Que sea tipificada, ustedes ya saben que implica que su media sea igual a 0 y su desviación sea igual a 1. ¿Sí? Eso es que sea tipificada. Y normal es que se distribuye como lo estamos trabajando ahora, de forma normal, como esa campana que se forma. Entonces me preguntan por cuál es la probabilidad de que X tome un valor entre menos 1 y 2. ¿Ya? Y ahí es una distribución normal, que en este caso es tipificada. Por lo tanto, su media, me dicen que X es una variable aleatoria continua con una función de densidad de probabilidad normal, es normal, tipificada, o sea, su media es 0 y su desviación estándar es 1. Y así se escribe, ¿cierto? Por lo tanto, si yo lo veo esto en el gráfico, su media estaría ubicado aquí, que es 0, me lo están diciendo porque es tipificada. Entonces me preguntan cuál es la probabilidad de que el X, acuérdense que aquí está el X, los valores de X, tome un valor entre menos 1, y 2. Esto es 1 y esto por aquí es el 2. Me preguntan cuál es la probabilidad de que X tome un valor entre el menos 1 y el 2. Por lo tanto, su probabilidad
debería estar más o menos por aquí, ¿cierto? La probabilidad de que suceda esto es el área bajo la curva. Esa área bajo la curva, ¿cierto? Y alguna forma, bueno, hay dos casos, ¿cierto? Hay dos formas de trabajarlo. O primero, la forma quizá más formal de hacerlo es viendo las tablas. Si lo ven en las tablas, ¿cuánto vale x en 1? ¿Y cuánto vale, o sea, cuánto vale entre menos 1 y 0? ¿Y cuánto vale entre 0 y 2? Ahí ustedes van a obtener la probabilidad. Ustedes pueden leer ese valor. Porque, no, perdón. Ustedes en la tabla lo que le dan son hacia atrás. La probabilidad de que el número tome todos los valores hacia atrás. Esa es una forma de hacerlo. Que quizás no siempre será necesario. Porque suelen preguntarle números exactos. En que lo que uno avanza es una desviación estándar. Por lo general, casi uno siempre avanza, lo hacen avanzar en una desviación estándar o dos desviaciones estándar. Si se fijan acá, si yo me muevo desde el 0 hacia atrás en una desviación estándar, ¿cierto? Porque yo me muevo una desviación estándar que me dicen que es 1, me va a quedar el menos 1. Aquí estoy. Por lo tanto, aquí tengo menos una desviación estándar. Pero si me muevo hacia la derecha, hasta acá tengo más una desviación estándar. Y aquí tengo dos desviaciones estándar, porque estoy en el número 2. Avancé 1 y avancé otra vez una desviación estándar. Por lo tanto, si yo me acuerdo de cómo funcionaba, de cómo se distribuía ese gráfico, entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar, aquí entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar, esta área bajo la curva, que voy a marcar aquí con otro color para que se entienda, entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar, acá, todo esto, es aproximadamente un 68,2%, ¿no? Hasta ahí aproximadamente tengo un 68,2%. Porque aquí tengo un 34. Perfecto, un 34,1%. Solamente entre la media y la desviación estándar tengo un 34,1%. Entonces, por la simetría, hacia atrás tengo otro 34,1% aquí. ¿Sí? Y eso me da 68,2%. Y si yo también me recuerdo, el otro número que era el 13,6, el 13,6 era entre una desviación estándar y la segunda desviación estándar. Por lo tanto, sería acá. Vamos a cambiar el color. Entre esta desviación estándar, entre la primera desviación estándar y la segunda, hasta acá, tengo un 13,6%, ¿no? Y lo mismo si es que lo quiero ver para el otro lado, pero no me están pidiendo eso, me están pidiendo solamente entre menos 1 y 2. Y si yo sumo esas probabilidades que yo conozco, me va a dar la probabilidad de que x tome un valor entre menos 1 y 2. ¿Sí? Y eso sería el 13,6. Si yo lo sumo, me quedaría 8. Y eso es 2 y 1, 6, 7 y 8. Me quedaría un 81,8%, ¿cierto? Solamente acordándome de ese gráfico. ¿Ya? Si usted se acuerda solamente de eso, como les decía, se les puede simplificar mucho. Entonces ahí muy bien, como dice Freddy, que es aproximadamente un 82%. Claro, sí, claro que puedo, miren. Brielga 270 dice, pregunta si es que le puedes repetir este último paso. Lo que pasa es que aquí yo les mostré un gráfico. A ver si... No, esto de acá. Ya. Lo que pasa es que en todas las distribuciones normales, en todas,
se cumple un patrón en que si yo desde la media, que va a estar en el centro, ¿cierto? Yo le sumo su desviación estándar, una desviación estándar, el porcentaje que va a abarcar desde la media hasta la desviación estándar es aproximadamente un 34,1%. Voy a tomar entre la media y una desviación estándar, tengo aproximadamente el 34,1% de los datos. ¿Sí? Si yo me muevo en otra desviación estándar, ya no una desviación estándar, sino que me muevo en dos desviaciones estándar, hasta acá, entre la desviación estándar, la 1, una desviación estándar, y la segunda desviación estándar, tengo aproximadamente un 13,6% de los datos. Y como esto es una distribución normal, donde su eje de simetría está en la media, acá, se cumple lo mismo hacia el otro lado. Si yo le quito desde la media una desviación estándar, menos una desviación estándar, también voy a tener otro 34,1% de los datos. Y lo mismo, si yo me muevo en otra desviación estándar más, o sea, menos dos desviaciones estándar, voy a tener un 13,6% también. Esta área que está bajo la curva es un 13,6% de probabilidad de que tome los datos de ahí, entre menos una desviación estándar y menos dos desviaciones estándar. Y si avanzo un poquito más, tengo un 2,1 y otro 2,1, y al final, si yo junto todos esos, es sigma minúscula, sí, la sigma minúscula es esa letra. Y si yo junto todas estas probabilidades, fíjense, tengo ya un 68,2% solamente entre una desviación y otra desviación estándar. Tengo ya otro 27,2% más, y más los otros 2% aproximados, ya tengo cerca de un 99,8, 99,7% de los datos. Para que ustedes se fijen que ya estoy abarcando la mayoría de los datos. Porque aquí tengo muchos datos, por eso es más alto aquí, tengo muchos datos. ¿Se acuerdan de variable aleatoria continua? Que se veía por su probabilidad, era mucho más alta. Se veía bueno, esto se forma de gráficos de frecuencia, se van achicando a medida que voy dando más datos, y se va teniendo infinito. Bueno, lo importante creo que aquí es que es el área bajo la curva, era su probabilidad, y su probabilidad aproximada entre una desviación estándar y otra vienen dados por estos números que yo le escribí aquí. ¿Ok? Si se fijan acá, tengo muy pocos datos, muy poquísimos datos. Por eso esto es casi despreciable. Puede ser 0,1%, 0,1, creo que son 0,1%. Y otra opción, o sea, otra forma de... Otro dato que les sirve es que, como es simétrico, la probabilidad de que suceda esto, como es simétrico, la probabilidad de que todo este intervalo que estoy aquí entre sigma, una desviación estándar hasta el infinito, me va a dar tal probabilidad, que es la suma de este más este más este. Y también es la misma probabilidad si es que yo lo hago del otro lado, porque es simétrico, ¿ya? La probabilidad de aquí hasta acá, hasta el menos infinito, es la misma, ¿cierto? Tengo lo mismo 13,6, lo mismo 2,1 y lo mismo 0,1. Entonces se cumple esa simetría. Ya que tengan en cuenta. Desde el menos sigma hacia abajo es la misma probabilidad de que se cumpla un número mayor al sigma. De aquí hacia la derecha, ¿cierto? Entonces por eso en este caso, en este ejercicio que me piden la probabilidad de que x toma un valor entre menos 1 y 2. Entonces como es, bueno, está tipificada, tiene un submedian igual en el 0 y una desviación estándar
una desviación estándar más hacia la izquierda, como la desviación estándar de una distribución tipificada, el x es una variable aleatoria continua con distribución normal. Como es tipificada, tiene su media en el 0 y su desviación estándar en el 1. Entonces, me dicen que la media está acá en el 0, ahí. Y si yo me muevo en una desviación estándar hacia la izquierda, me va a quedar en el menos 1. Entonces estaría en una desviación estándar hacia la izquierda. Y si yo me muevo una desviación estándar hacia la derecha, me quedaría en el más 1. Y si me muevo otra desviación estándar más, quedaría en el más 2. Entonces, coincidentemente, me preguntan cuál es la probabilidad de que x tome un valor entre menos 1 y 2. O sea, entre menos una desviación estándar y más dos desviaciones estándar. Por eso preguntan cuál es la probabilidad o el área bajo la curva que está abarcando el intervalo entre menos 1 y 2. Y conociendo esos datos tengo que entre menos 1 y 0 tengo un 34,1%. ¿Sí? 34,1% aquí. Aquí, ¿cierto? Este es aquí. Aquí estoy en el intervalo entre menos 1 y 0. Entre 0 y un sigma, o sea, una desviación estándar, entre 0 y 1, tengo otro 34,1%. Y me preguntan hasta el 2. Entonces la otra franja que me falta por cubrir es entre el 1 y el 2. Y eso, como conozco cómo se comporta esta distribución normal, sé que hay un 13,6% de los datos también. Y si eso yo lo sumo, me quedaría en 8. Estos son 8, y esto es 1, y esto es 1, y estos son 6, 7 y 8. 81,8% de los datos. Me abarca entre menos 1 y 2. ¿Sí? Y esa es la forma quizá más fácil de trabajarlo. Esa es la forma más fácil. Veamos la respuesta, ¿ya? 81,8. Ahora, quiero que nosotros comprobemos lo que estamos haciendo, que no es todo tan al azar, ¿ya? Yo les acuérdense que le dije la forma oficial de hacerlo es con una tabla. Ya la tabla que le escribí antes. Hay una tabla que es inmensa, gigante, donde tiene decimales, y cada centésima que hay tiene su probabilidad. Entonces, si yo me voy ahí a buscar la tabla, si yo voy a ver la tabla, me quedaría entonces, y esto lo saco, a ver todo, ahí sí. Si yo voy a la tabla de la distribución normal tipificada, que es la que nos están pidiendo, me dicen entre, bueno, menos 1, que no sale, que estaría, bueno, en este caso no sale, pero debería salir en la tabla más grande. Pero como me dicen acá, la tabla, la probabilidad de que z tome un valor menor a z pequeño, ¿ya? Ese z pequeño entonces me está abarcando los datos hacia atrás. Todos los datos que están ahí, al z minúscula, hacia atrás. Por lo tanto me preguntan entre esto, solamente entre todo esto, ¿no? Porque si esto es 0, este es 1 y este es 2, este es menos 1. Y si yo quiero conocerlo por la tabla, tengo que saber que lo que yo estoy leyendo es una función de distribución, o sea, me está marcando todos los datos hacia atrás. Me dicen, cuando yo me coloco en z igual a 1, la probabilidad de obtener números menores a ese z, a ese 1 que me están diciendo, es de un 84,1%. O sea, desde aquí hacia atrás hay un 84,1%. Ahora, si me voy al 2, porque es lo que me están pidiendo. Si me voy al 2, tengo un 97,7%. De aquí hacia atrás hay un 97,7, o sea, un 97,7% de probabilidad de tomar un número menor al 2.
Entonces, si me piden entre el menos 1 y el 2, lo que yo tengo que hacer es determinar cuánto es esta probabilidad hacia acá atrás, ¿cierto? Y quitarle la probabilidad desde aquí hacia allá. Si yo le quito esa probabilidad, al final lo único que me va a quedar va a ser este espacio de aquí, que es lo que me están preguntando. Bueno, como no tenemos el número entre menos 1, no sé si alguien lo tiene ahí, pero debería darle exactamente lo mismo, ¿sí? Pero eso es la otra forma de trabajarlo. Entonces, con esos datos que tienen de la tabla, ustedes lo conocen y se van hacia atrás. ¿Sí? Eso con ese primer ejercicio. ¿Ok? ¿Y cómo me salgo aquí? Y eso quedó ahí. Si pasamos al segundo ejercicio, dice: las horas que duermen diariamente los estudiantes de una determinada universidad, definido por la variable aleatoria continua x, se modela mediante una distribución normal con media 3,8 horas y desviación estándar 1,6 horas. Entonces, la probabilidad de escoger al azar un estudiante que duerma más de 5,4 horas y menos de 7 horas es igual a ¿qué? Entonces, me dicen de partida que la variable es una variable aleatoria continua x que se modela mediante una distribución normal. ¿Ya? Esto es una... aquí está la... donde se va moviendo el x, ¿cierto? X que se modela de forma normal con media 3,8 y una desviación estándar de 1,6. ¿Sí? Hasta ahí, no sé si se entiende la nomenclatura que estoy usando. Dice que la variable aleatoria continua x, que en este caso es las horas que duermen diariamente los estudiantes, cuya distribución normal con media de 3,8 horas, aquí está la media, y desviación estándar 1,6 horas. Me preguntan por la probabilidad de escoger al azar un estudiante que duerma más de 5,4 horas y menos de 7 horas. ¿Cómo lo haría yo? Si conozco, ¿cómo lo haría yo? Bueno, aquí dicen que la media es 3,8 horas, ¿cierto? Y me preguntan por la probabilidad de escoger un estudiante al azar que duerma más de 5,4 horas. Estoy hacia la derecha, ¿cierto? Más de 5,4 horas. Por aquí está el 5,4. Y menos de 7 horas. Por aquí están el 7. ¿Ya? Entonces me preguntan por un estudiante, ¿cuál es la probabilidad de elegir ese estudiante que duerma entre 5,4 y 7? Y si yo lo veo aquí, me preguntan solamente por esta área que está acá. Ahora, no sé si ustedes quieren tratar de hacerlo un poco. Yo lo voy esperando si quieren. Pero yo, por lo menos, lo haría de la misma forma. Lo haría de la misma forma en que trabajamos antes. ¿Sí? En este caso ya no me hablan de una variable con distribución normal tipificada. Si fíjense que ya no es tipificada, porque ni su media no es 0, ni su desviación estándar o varianza es igual a 1. Me dicen otro caso, la curva está más hacia la derecha y tiene una distribución, una desviación estándar mayor, por lo tanto debería ser un poquito más aplanada. Entonces, si yo me fijo el 5,4, ¿qué es del 3,8? No sé si alguien lo habrá visto. El 5,4, ¿qué es del 3,8? Si yo a la media, si yo a esa media que tengo, que es 3,8,
le sumo una desviación estándar. Aquí, más su desviación estándar. ¿Cuánto me queda al final? El 3,8. Bueno, el 3,8 más una desviación estándar, que es 1,6, me da un total de 5,4. ¿Sí? Entonces, aquí ese número que me están preguntando es una desviación estándar más hacia la derecha. Hasta acá. Esto es una desviación estándar más hacia la derecha. Y el 7, ¿qué sería? El 7 sería entonces... Sería entonces dos desviaciones estándar más hacia la derecha. Fíjense acá. Al 5,4, si yo le sumo otra desviación estándar, le sumo el 1,6, si a esto yo le vuelvo a sumar otra desviación estándar, me da un total de 7. Entonces, en otras palabras, lo que yo estoy trabajando es entre una desviación estándar y dos desviaciones estándar. Preguntan, ¿cuál es la probabilidad de elegir un estudiante que duerma más de 5,4 horas, que es una desviación estándar más hacia la derecha, o menos de 7 horas, que son las dos desviaciones estándar más hacia la derecha? Y eso es conocido, ¿cierto? Que, si ustedes se acuerdan de los números, que era el 34,1 en una desviación estándar más a la derecha, y el otro es el 13,6, ¿ya? Ahí, ojo ahí, Freddy, es 13,6, no 13,16. Por lo tanto, esa probabilidad es conocida y es aproximadamente 13,6%. Solamente 13,6, ¿ya? Porque me preguntan entre una desviación estándar y la segunda desviación estándar, ¿ya? ¿Por qué te dio, Javiera, te dio 47,7? Ah, le sumaste esto de acá. Sí, le sumaste lo que... le sumaste el otro tramo que nos están preguntando. Porque aquí me preguntan solamente entre el 5,4 y el 7. Ese 34,1 que le sumaste, consideraste esta zona de aquí, ¿cierto? Sí, consideraste esa zona de ahí y no era lo que corresponde para el ejercicio, ¿cierto? Estamos hablando entre una desviación estándar y otra desviación estándar. Felipe, ¿por qué dice 13,6? Ah, ya. Lo que pasa es que, como le explicaba también, esta distribución normal se comportan... ¿Por qué esta no se tipificó? Porque yo lo puedo tipificar y voy a obtener lo mismo, solamente que al yo saber el comportamiento de la distribución normal, para cualquier distribución normal, lo que yo le dije, esos porcentajes, es para todas las distribuciones normales. Entonces yo, conociendo que eso es una desviación estándar y otra desviación estándar, también va a ser un 34,1 y un 13,6 hacia el lado, ¿cierto? Ya. Felipe me pregunta por qué 13,6. En las desviaciones estándar, vale, en la función de distribución normal, hay una probabilidad de que si yo me muevo, esta es la distribución de función normal, ¿cierto? De distribución normal, donde al centro, justo acá al centro, va a estar su media, cualquier media que yo me quiera dar. Entonces, si es que yo me muevo una vez una desviación estándar hacia la derecha, la desviación estándar la que me están diciendo en este caso, me quedaría más, sería al final me quedaría el mu, la desviación, más una desviación estándar. Claro. Me quedaría una desviación estándar, o sea, la media que yo tengo, que me están dando, si le sumo una desviación estándar, se cumple para todos los casos de distribución normal en que este tramo, esta área bajo la curva que está acá, entre la media y una desviación estándar más hacia la derecha, hay un 34,1% de los datos. ¿Ya? Un 34,1% de los datos. Ahora,
si yo me muevo otra desviación estándar, 2 veces la desviación estándar, ¿cierto? Porque al final lo que yo estoy haciendo es sumándole a la media, le estoy sumando la desviación estándar, por eso le pongo media, la mu, más un sigma, y me quedaría media más 2 veces la desviación estándar. Y también es típico que entre una desviación estándar, que estoy acá, entre una desviación estándar y 2 desviaciones estándar, haya un 13,6%. Hay un 13,6% de los datos. Todos los datos, 13,6% de los datos están entre una desviación estándar y la otra, y la siguiente, entre 2 desviaciones estándar. Y como esto es simétrico, uno lo puede llevar hacia el otro lado. Aquí también hay un 34,1. Aquí también hay un 36,6, cuando esto es una menos una desviación estándar. Menos la desviación estándar y aquí menos 2 desviaciones estándar. Ah, lo estoy tapando. Bueno, ahí. La cosa es que se mueve de esa forma hacia la derecha. Sí, Freddy, sí. Uno sabiendo ese comportamiento para las desviaciones normales, o sea, las distribuciones normales, sí se puede saltar ese paso de tipificación porque no es necesario verlo en la tabla. No es necesario ir a la tabla y analizar cuál es la probabilidad. Antes, Felipe se entendió ahora por qué hay 13,6. Bueno, llevándolo al ejercicio, el ejercicio me dice que su media es 3,8 horas. Entonces la media está acá en 3,8. Me preguntan cuál es la probabilidad de escoger un estudiante que duerma entre 5,4 y 7 horas. Y al final sería el 3,8, que es la media. Yo le sumo la desviación estándar, el 1,6. Si yo le sumo 1,6 al 3,8, obtengo un 5,4. Y si le vuelvo a sumar otro, me obtengo el 7 y ahí se entiende que tengo entre una desviación estándar y 2 desviaciones estándar. Y el ejercicio, bueno, nosotros dijimos que era 13,6 y la respuesta es 13,6. ¿Sí? ¿Se entendió? No es necesario tipificar. En estos casos, fíjense acá, no es necesario tipificar en caso que nosotros estemos justo en la desviación estándar. Justo, conozcamos que nos movimos una desviación estándar o 2 desviaciones estándar. Entonces, al tipificar solo obtengo el coeficiente asociado a la probabilidad y eso se ve en la tabla. Obtengo el coeficiente asociado a la probabilidad. Claro, pero la tabla está estandarizada. Solamente entre términos que estoy con media igual a 1 y con desviación estándar igual a 1. No, media igual a 0, perdón, y desviación estándar igual a 1. Por eso uno lo lleva a la desviación estándar para leerlo en las tablas. ¿Ya? Entonces, si es que, ojo, y le contaba, solamente si es que los términos los números que me estoy abarcando es exactamente en una desviación estándar. Si estoy en exactamente una desviación estándar, tengo tal porcentaje. Pero ¿qué pasa en caso de que no llegue a tener justo una desviación estándar? No, yo como soy malo, les puse un ejercicio en que tenemos que sí o sí tipificar, porque para mí también es importante que ustedes sepan tipificar, porque puede que les salga para alguna prueba o lo que sea. Entonces, me dicen, los puntajes PSU están distribuidos en forma normal. Primer dato, normal, la forma normal, ¿ya? En una escala de puntajes con promedio 500 y desviación estándar 110. Si se escoge al azar a una persona que haya rendido la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona haya alcanzado un puntaje inferior a 626,5 puntos? Entonces me preguntan, supongamos que nos dicen la distribución normal es una X, o sea, la variable aleatoria continua es una X, de distribución normal con la media que es 500 y su desviación estándar son 110. Ahí, ¿no? Ahora me preguntan, si se escoge al azar una persona que haya rendido la prueba, ¿cuál es la probabilidad? Me preguntan por la probabilidad de que esta persona
haya alcanzado un puntaje inferior a 626,5. O sea que X tome un valor menor o igual a 626,5 puntos. Eso es lo que me preguntan. La probabilidad de que X, todo lo X que tome, sea menor a 626,5 puntos. Entonces, si ahora yo lo llevo a mi gráfica normal, donde la media es 500. 500. ¿Cierto? Aquí tengo mi variable aleatoria continua, donde son los puntajes de la PSU. Dice aquí lo más probable es que obtener 500 puntos. Y después van bajando. Ahora, me preguntan por 626. 626. ¿Cómo lo sacaron? Bueno, muy bien, se lo sacaron muy bien, Freddy. Me preguntan por la probabilidad de que X tome un valor menor o igual a 626,5. ¿Ya? Eso me preguntan de aquí hacia la izquierda, ¿no? De aquí hacia allá. Todo esto me preguntan. Toda esta área que está para acá. Pero si yo me fijo, si yo a los 500 le sumo una desviación estándar, que son las conocidas, ¿cierto? Una desviación estándar llegaría al 610, ¿o no? Ese número que está ahí es el 610. Ahí tengo una desviación estándar, que sería de aquí hacia atrás. Si es que yo le sumo dos desviaciones estándar, voy a llegar a los 720. ¿Sí o no? Entonces, no es lo que me están preguntando, no es entre una desviación estándar y la otra. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Como yo no sé exactamente cuál es la probabilidad de que X tome un valor menor o igual a 626,5, lo que yo tengo que hacer es tipificar. Tengo que llevarlo a valores conocidos, ¿ya? Los estándares que me dieron en la tabla son conocidos. ¿Y cómo yo tipifico? Voy a hacer el cambio de variable que les había puesto antes, ¿cierto? Y ese cambio de variable lo que hace es quitar una media y a esa diferencia se divide por la desviación estándar. Entonces lo que va a hacer es X, le voy a quitar una media, ¿cierto? Y se va a dividir por la desviación estándar, quedando de esta forma. Como esto es una desigualdad, yo quité a un lado y quité al otro, no cambió nada, y dividí, aquí yo dividí por un sigma, dividí por una desviación estándar, en cual la desviación estándar siempre va a ser positiva, porque es una raíz cuadrada que se usa de la varianza, y se toma el término positivo, entonces no me está cambiando la desigualdad. Y el X es el número que yo tengo, ¿cierto? El 626, lo único que hice fue 626, yo quité en ambos lados de la desigualdad, quité una media. Y esa media, en los términos que me están pidiendo ahora, me dicen que la media es 500. Por lo tanto, yo le quito 500. Yo le quito 500 y lo divido por la desviación estándar, en este caso que es 110. 110, ¿cierto? Ese fue el cálculo, ese fue el cambio de variable que yo hice. Y este término que está acá, esto que está acá, es igual a z. ¿Ya? El z es el término, el número que toma la variable aleatoria continua tipificada. Esto de acá es el z. Se lo puse en una diapo anterior que salía z es igual a x menos la media dividido en la desviación estándar. Entonces me va a decir que z va a ser menor o igual, dentro de la probabilidad de que z sea menor o igual a qué cosa. ¿Cuánto? 626,5 menos 500.
626,5 menos 500. Esos son 126,5. Y 126,5 dividido en 110 me da 1,5. No, 1,15. 1,15. Entonces me preguntan por la probabilidad de que la variable aleatoria continua tipificada, o z, aquí la z, sea menor o igual, de lo mismo y menor o igual, a 1,15. Entonces, como esto ya está estandarizado o tipificado, yo aquí puedo ir, o sea, tengo que ir a las tablas. Tengo que ir a las tablas para ver cuánto es esa probabilidad. Y si yo voy a las tablas, me voy a devolver. Si voy a las tablas, para buscar el número, acuérdense de ese número, porque ustedes ese número se lo van, o sea, las tablas se le van a dar, lo van a tener ahí para hojearlas. Tengo que buscar la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,15. 1,15, acuérdense, 1,15. Tengo que ver cuánto es esa probabilidad porque yo no conozco exactamente cuánto es. Entonces sí o sí tengo que buscarlo en la tabla. Y este me quedaría aquí. ¿Se entendió ese cambio de variable que hice? Para tipificar la variable aleatoria continua x y pasarla a la estandarizada. Me equivoqué, no. A ver. Ahí sí. Si me devuelvo y analizo... ¿Dónde está la tabla? No, aquí no, me pasé. Aquí. La tabla y el número que me están preguntando aquí, el z. Me preguntan cuánto z, la probabilidad de que z, la variable tipificada, sea menor o igual a 1,15, ¿cierto? Como no estaba justo en la desviación estándar, me preguntaban por la probabilidad de que z tome un valor menor o igual a 1,15. Y si yo lo veo en mi tabla, aquí está el 1,15. Fíjense acá, z igual a 1,15 y me dice la probabilidad de que la variable aleatoria continua z sea menor o igual a el z que me están diciendo acá, que es el 1,15. Y eso es un 0,875. Y un 0,875. Que es equivalente a un 87,5%, ¿cierto? Bueno, y ahí se leyó de tabla el dato al haberlo tipificado. ¿Y esto se mantiene? No, aquí. Bueno, aquí... A ver si puedo eliminar esto. Sí, se puede. Y eso es igual a... La probabilidad sería de que z sea menor o igual a 1,15 es igual a... ¿cuánto? 0,875. A un 87,5%. ¿Sí? Y esa es la respuesta. De aquí para allá, del 626,5, 626,5 que está más o menos por acá, toda esta área que está aquí, hacia atrás, son un 87,5% de los datos. ¿Sí? Y eso. Y eso estaría más o menos abarcando ya lo que es distribución normal. Ahora voy a darle unos momentitos de... por si tiene alguien que quedó con dudas, para explicarle. Con algún ejercicio. Porque con respecto a distribución normal, la próxima semana quiero ver a esta misma hora binomial para seguir avanzando con la materia. Bueno, pregúntenme si tienen... yo comencé ahora ya los lunes, a esta hora siempre de 6:30 hacia adelante empezamos la clase. ¿Ya? Siempre debería ser en este horario cuando no sea feriado, si no lo tiramos para el jueves, yo creo. En cualquier caso se va a avisar. Sí, no lo he visto, pero lo importante, lo que me interesa a mí de ustedes ahora es que entiendan lo que se está haciendo,
entiendan el porqué de dónde salen todas estas cosas y no llegar y escribir fórmulas que no saben dónde salen. Entonces, eso me importa que ustedes puedan llevarlo después a sus ejercicios que les van saliendo. Esta materia es de cuarto medio, segundo semestre. Y de nada, Martín. Que les haya gustado. Me pregunta de qué curso es, y de cuarto medio. Y es por lo general en PSU. Suelen ser las últimas preguntas, las últimas 5 preguntas aproximadamente. Como 5 aproximadamente, sí. Como, no sé, de las 5, deben ser 5 o 6, yo creo. Pero de normal deben salir quizás más 2. Pero esto es un caso importante que ustedes vean ejercitación de PSU también, que deberían pasárselo ahí. Si lo van a pasar, si que no, ya se lo pasaron. Esto es para que ustedes vayan mejorando el NEM, ¿cierto? En sus pruebas sepan lo que le están pasando y se puedan preparar de mejor manera. Chicos, entonces me despido. Espero que les haya servido la clase. Cualquier duda que tengan, me van preguntando. Siempre y cuando los vaya leyendo, voy a responderles mientras se pueda, ¿cierto? Y eso, me gustaría que ustedes se mantengan en la clase. Vamos a seguir avanzando con estadística. Y consultas, críticas, lo que tengan, me dicen nomás. Yo no tengo problema en que me digan. Siempre y cuando sea de buena forma, ¿cierto? Y eso, chicos, me despido, que estén muy bien. Cuídense y ejerciten, hagan mucho ejercicio. Bueno, ejercicio físico y ejercicio de matemática también. Ya es muy bueno hacer los ejercicios de ambos. Ya, que estén bien. Cuídense y nos vemos el próximo lunes. Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada, sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida. Gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!